Y la gerencia. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno. En esta mañana tal vez extrañará la música de entrada, aleluya. Lo que pasa es que en esta mañana tuvimos un pequeño problema aquí en cabina, no logramos poner esa música de introducción, aleluya. Es una de las tantas oposiciones que hemos estado enfrentando, amén. Bueno, es una infinidad de cosas que nos han estado pasando, pero en el nombre del Señor estamos aquí. Lo importante es salir al aire, aleluya, y nuevamente con todos ustedes para traer una nueva enseñanza de la palabra de nuestro Dios, y damos las gracias infinitas a toda la audiencia que lunes a lunes sintonizan esta estación para escucharnos, aleluya. Esperamos que las enseñanzas que hemos estado ya trayendo por más de 5 meses le sean de bendición, aleluya, que su vida sea bendecida, gloria al nombre del Señor. Y en esta mañana pues estamos aquí nuevamente con mi hermano Sergio Calderón para compartir con ustedes otra enseñanza, aleluya, de la palabra del Señor. Y es para nosotros un gran privilegio, un gran honor que el Señor nos ha dado de compartir lo que Él nos ha enseñado primeramente a nosotros, de compartirlo a los demás. De hecho, esa fue la instrucción que Dios nos dio en un principio, en un principio para ver. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Aleluya, un poquito atrasados. Nuevamente decía que esta es una de las oposiciones que hemos estado enfrentando. Amén, pero alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que el enemigo no está contento, aleluya, por lo que hemos estado haciendo, de traer estas verdades al pueblo del Señor. Pero en el nombre del Señor vamos a empezar, aleluya, sabiendo que el Señor nos va a dar la victoria, que el Señor ha prometido que Él va a poner por debajo de nuestros pies a todos nuestros adversarios, a todos nuestros enemigos. Aleluya. Vamos a iniciar orando, pidiéndole al Señor que Él nos ayude, que Él nos guíe, aleluya, que Él nos dé la victoria en esta mañana. Y para eso voy a dar el tiempo a mi hermano Sergio Calderón. Muy buenos días, hermanos y amigos. Como dice el hermano, mucha oposición ahora a través de muchas cosas que pasaron a buena mañana, pero aquí estamos con las mismas fuerzas que el Señor pone en nosotros, y es para el Señor que trabajamos. Y entonces el diablo está vencido, el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario, eso está claro para nosotros. Pero hay veces hay oposiciones y nos ponen por delante, pero ya está vencido, como decimos. En esta mañana venimos con una enseñanza más nueva que el Señor ha puesto en el corazón de nosotros. Le damos gracias al Señor por todas las buenas cosas que ha hecho, y por todo lo que vaya a pasar es su obra, y en Él creemos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, bendito Padre, día tras día en nuestras vidas, Señor. En estas enseñanzas que tú has puesto en el corazón de nosotros, Señor, para traer a tu pueblo. Venimos, Señor, tomando esa autoridad que tú das, poderoso Dios, que tú, Señor, has puesto en cada uno de nosotros, Señor, trabajar en tu obra, poderoso Dios, porque eso es lo que venimos a hacer, Señor. No trabajamos para humanos, trabajamos para ti, Señor, y tú lo sabes, poderoso Dios, que ese es el plan tuyo, y que tu pueblo va a ser restablecido. En el nombre poderoso de Jesús, damos la honra y la gloria a ti, Padre. Seas tú, Señor, glorificado, Señor. De allá declaramos una victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por ese privilegio. Amén. Amén, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar el teléfono de aquí en cabina. Por si alguien tiene alguna necesidad de oración, puede llamarnos. Vamos a estar tomando las llamadas. Área 626-793-0900. Nuevamente, área 626-793-0900.
Aleluya, quienes habla el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, al cual te invitamos a nuestros estudios bíblicos que se realizan todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. Ahorita solamente lo estamos transmitiendo por Facebook. Amén. Si te gustas conectar a nuestra página, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, o también puedes tener acceso a través de mi perfil personal, Ramiro Moreno. Y también te invitamos a los servicios de enseñanza que se llevan a cabo en la Iglesia Cristiana Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Estamos ahí todos los viernes a partir de las 7:30 de la tarde, los sábados a las 6 y los domingos a las... los sábados a las 7 y los domingos es a las 6 de la tarde. Amén. Si deseas mayor información, puedes llamarme a mi teléfono personal, área 323-595-6357. Aleluya. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a la segunda parte de este tema que iniciamos la semana pasada, la cual titulé La iglesia del principio versus la iglesia actual. Aleluya. ¿Verdad? Porque como hablamos la semana pasada, tanto la iglesia católica como la iglesia protestante dicen ser parte de esa iglesia del principio. Pero ya la semana pasada hablamos y vimos que pues hay ciertas cosas que no cuadran, ¿sí? Que las cosas que se hacen actualmente, tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana, pues no, al menos en lo que es el día de reposo, que es lo que hablamos la semana pasada, pues no es el mismo reposo que se guarda actualmente. Entonces ahí como que hay una gran diferencia. Y hoy vamos a hablar de otro punto, ¿sí? De otro punto que nos va a ayudar a entender que, caray, eso tampoco se está guardando de la forma que lo guardó la primera iglesia, ya la iglesia primitiva. Amén. Y vamos a hablar hoy acerca de los alimentos. Amén. ¿Por qué? Porque en realidad se ha tomado fuera del contexto original, como lo vamos a poder ver claramente a continuación. Y vamos a empezar en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 1. De hecho, también se encuentra en Marcos 7, pero vamos a estar usando Mateo 15, 1 en adelante. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Oiga cómo dice, aquí los fariseos, los escribas, no están hablando de lo que está escrito en la Torá. La Torá, nuevamente repito, son los primeros 5 libros de la Biblia, que en el cristianismo se conoce como el Pentateuco. Ellos no se están refiriendo a eso, se están refiriendo a la tradición de los ancianos, ¿ok? Cosas muy diferentes. Dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y otra cosa muy importante, que para poder entender lo que vamos a encontrar al final de este capítulo 15, tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto de todo este capítulo, que es, dice, ¿por qué no se lavan? O sea, el lavamiento de manos. Amén. Ese es el contexto principal. ¿Sí? De hecho, no se está refiriendo a los alimentos, se está refiriendo al hecho de lavarse las manos. Porque aquí lo dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Te das cuenta? Una cosa es el mandamiento de Dios y otra cosa es la tradición. Amén. Entonces, la tradición de los ancianos, que en realidad son, más bien, estos se encuentran en un libro de tradiciones que se llama el Talmud, cosa que en el cristianismo en general se desconoce y se ignora la existencia de estos libros de tradiciones, que son mandamientos de hombres, ¿sí? Eso es lo que es esta tradición de los ancianos. Dice que hay que lavarse las manos de una manera ritual antes de comer. De hecho, estas cosas, esta tradición en especial de lavamiento de manos, fue algo que el pueblo judío adoptó mientras estuvieron cautivos en Babilonia, ¿sí?
Recordemos que estuvieron ahí en Babilonia por 70 años. Bueno, esta costumbre se la trajeron a Israel después de que regresaron de esos 70 años de cautiverio. Se trajeron esta tradición. Pero vemos que esta es una tradición, una costumbre de hombres, mandamiento de hombres. Nada que Dios haya ordenado. No. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice esta tradición? Bueno, dice que antes de comer hay que lavarse las manos de una manera ritual. Y pues esto del lavamiento de manos, hermano, pues aparentemente es algo muy bueno, ¿no? Nosotros lo hacemos todos los días antes de comer, simplemente que no lo hacemos de una manera ritual, pero el simple hecho de lavarse las manos es algo muy bueno. Amén. El problema es que Dios nunca lo ordenó. Si tú buscas en toda la Biblia, en toda la Torá, en todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, no vas a encontrar ese mandamiento. ¿Ya? Amén. Que Dios haya dicho que había que lavarse las manos antes de comer, no lo vamos a encontrar. Amén. Pero esta tradición, esta costumbre dice que te tienes que lavar las manos antes de comer de una manera ritual, porque al estar en contacto con cosas y personas, dice que espíritus inmundos se te pegan en las manos y que si no te las lavas antes de comer, estos espíritus inmundos se te meten al cuerpo. Esto es lo que está escrito en los libros de tradiciones judías, que son la Mishnah, la Gemara, que conforman el Talmud. Nuevamente, repito, la existencia de estos libros de tradiciones judías se desconoce en el cristianismo, y entonces se piensa que cuando habla de tradiciones judías se está refiriendo a lo que está escrito en la Torah, pero ese es un error. Amén. Ahora, nuevamente repito, esto no está escrito en la Torah. En otras palabras, esto no lo ordenó Dios. Como repito nuevamente, aunque es algo muy bueno el lavarse las manos antes de comer, pero no está escrito en la Torah. Pero estos escribas y fariseos, a estas tradiciones de los ancianos, a estos mandamientos de hombres, les estaban dando mayor autoridad que a lo que está escrito en la Torah. Y por eso es que Yeshua les pregunta: ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición? Y continúa diciendo Mateo 15:4, dice: porque Dios mandó diciendo, y esto sí lo ordenó el Señor, eso sí está escrito, dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Se da cuenta? O sea, si se le empieza a dar mayor énfasis a cosas que no ordenó Dios, entonces se puede terminar invalidando el verdadero mandamiento de Dios por guardar esa tradición, esa costumbre. Amén. El mandamiento de Dios es claro, ¿sí? Lo leímos: honra a tu padre y a tu madre. Pero estos escribas y estos fariseos lo cambiaban a su conveniencia para obedecer más a la tradición de los ancianos, para obedecer más a estos mandamientos de hombres, y así terminaban invalidando el mandamiento de Dios por guardar esta tradición de los ancianos. Mateo 15:7 les dice el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oigan nada más, aquí Yeshua les está citando el texto de Isaías 29:13, porque ven lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y exactamente así, hermano, es como se encuentra la iglesia cristiana actualmente, tanto católica como protestante, ¿ya? Obedeciendo a mandamientos de hombres que nos han sido enseñados como si fueran mandamientos de Dios. O sea, con sus labios dicen estar honrando a Dios, pero la verdad es que su corazón está lejos de Dios. Y al que verdaderamente se encuentran honrando, pues no es a Dios, sino que es a los hombres que les dieron esos mandamientos, ¿ya? Pero, ¿te das cuenta cuál es el contexto original de este pasaje? No es en sí la comida, no son los alimentos, sino es el lavamiento de manos. Y esto nos va a ayudar para poder entender exactamente lo que viene a continuación. Mateo 15:10 dice: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended.
no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué les dice esto Jesús? ¿Por qué les dice esto Yeshua? ¿Saben por qué? Porque los escribas y fariseos decían, de acuerdo a la interpretación de los ancianos, de acuerdo al Talmud, de acuerdo a estos mandamientos de hombres, que si comías un alimento puro que Dios había declarado puro, eso se encuentra, si tú lees Levítico 11 y Deuteronomio 14, ahí Dios da instrucciones de qué alimentos Él aprobaba, qué animales aprobaba que se pudieran comer y cuáles no. Por ejemplo, ahí Dios dice claramente que, por ejemplo, él prohibía a sus hijos que comieran carne de puerco, carne de cerdo, prohibido totalmente. También prohibía que se comieran los peces que no tuvieran escamas, ni, ¿cómo se llaman las demás cosas? ¿Ah? Fins and scales, ¿cómo se llaman? Aletas y los huesitos, ¿cómo se le llama? Escamas, ¿no? Escamas y aletas. Aletas y escamas, sí, exactamente, aletas y escamas. Prohibía que se comiera los peces que no tuvieran aletas ni escamas. Amén. Se me fue ese nombre por un momento. Amén. Eso es lo que dice ahí en Levítico 11 y Deuteronomio 14. ¿Ya? Entonces, estos fariseos, de acuerdo a esa tradición de los ancianos, de acuerdo al Talmud, de acuerdo a los mandamientos de los hombres, decían que si comías, por ejemplo, una oveja, ¿ya? Que Dios había declarado que una oveja era un animal limpio y lo podías comer. Amén. Okay. Pero estos hombres, estos fariseos, estos escribas decían, ¿sabes qué? Si tú te comes esa oveja con manos sucias, o sea, sin haberte lavado las manos y hacer hecho todo ese ritual, estás comiendo inmundicia. Eso es lo que ellos decían, ¿sí? Estos espíritus inmundos que tienes en las manos se te van a meter al cuerpo y vas a quedar contaminado. Aunque, como repito nuevamente, aunque esos alimentos que estuvieran comiendo, por ejemplo, la oveja, aunque hubiera sido declarado limpio por Dios, pero ellos decían que si no te lavabas las manos y te los comías así con manos sucias, estabas comiendo inmundicia. Sin ritual. Sí, entonces ve lo que dice Jesús, Marcos 7:17. Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Marcos 7:18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Oiga, y de aquí es donde se ha tomado el cristianismo, tanto católico como protestante, para decir que ahora ya todos los alimentos son limpios. Oiga, pero ¿a qué realmente se estaba refiriendo el Señor cuando decía, esto decía haciendo limpios todos los alimentos? Sí, todos los alimentos que Dios ya había dicho que eran limpios, pero que estos fariseos decían que no, que si no te los comías, si te los comías con manos sucias, eran inmundos. A ese tipo de alimentos se está refiriendo. No que ahora el Señor ya hubiera dicho, o el Señor estuviera diciendo, ¿sabes qué? Ahora ya el puerco es limpio, ahora ya los camarones son limpios, las jaivas, el pulpo ya son limpios, el ratón ya es limpio, el perro ya es limpio. No, hermano, claro que no. Es que, mira, aquí está hablando con fariseos y escribas, ¿verdad? Estos conocían la ley de Dios dada a Moisés. Amén. Estos guardaban esa ley de Dios dada a Moisés. ¿Ok? Nuevamente, Levítico 11, Deuteronomio 14 está en la ley de Moisés. En el nombre del Señor. Entonces, esto es como cuando nosotros, por ejemplo, te voy a dar este ejemplo. Cuando una persona va ya aquí en Estados Unidos, va a la preparatoria, va al high school. Amén. ¿Ok? Y por ejemplo, en la clase de matemáticas, pues ahí ya te van a enseñar trigonometría, cálculo y ya una matemática avanzada, ¿verdad? Ok, el profesor en la clase de matemáticas en high school, él ya asume que tú ya sabes cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, cómo dividir, porque eso te lo enseñaron en primaria, ¿verdad? Entonces, el profesor ya no va a perder su tiempo ahí, te va a decir, vente, te voy a enseñar cómo sumar,
cómo multiplicar, cómo dividir. No, eso ya lo tienes que saber. Aquí también el Señor, o sea, el Señor ya da por entendido que estos fariseos ya saben, ya conocen lo que dice la ley de Moisés, ya conocen lo que dice el Levítico 11, ya saben qué alimentos son limpios y cuáles no. Te van a cuadrar en cuadrados. Entonces, cuando dicen haciendo limpios todos los alimentos, sí, todos los alimentos que Dios había declarado que eran limpios, pero que estos fariseos, que estos escribas ahora le estaban diciendo que no, que eran inmundos porque te los comías con manos sucias. A eso, hermanos, se está refiriendo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que él había venido a hacer la voluntad de su Padre. Amén. ¿Y qué es hacer la voluntad de su Padre? Bueno, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que se cumplan sus mandamientos. Y no que Jesús haya venido a poner sus propios mandamientos y ahora limpiar todo lo que el Padre Celestial había dicho que era inmundo. No, amén. Pero el verso 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano? Aleluya. No que él haya venido y declarado que ya el puerco, que el cerdo ya era un animal limpio y que ya te lo podías comer. No, hermano. No, se estaba refiriendo a lo que estos fariseos, estos escribas estaban diciendo. Sí, por ejemplo, sí, mencioné el ejemplo de la oveja. Si tú te comías una oveja, era un animal declarado por Dios limpio. Pero que estos fariseos decían, no, si no te lavas las manos antes de comer, aunque te comas ese alimento, estás comiendo inmundicia. O sea, en otras palabras, esos estaban diciendo que lo que Dios había declarado limpio, pues ahora estaba sucio. A eso se está refiriendo el Señor Jesús, ¿ya? A eso es lo que se está refiriendo. O sea, si lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro del hombre, lo que sale del corazón, lo que está diciendo en cuanto a los alimentos es, si Dios ya dijo que estos alimentos son limpios, pues entonces son limpios. Aunque los escribas y fariseos digan que si los comes con manos sucias, esto te va a contaminar. Y no que Jesús estuviera contradiciendo lo que Dios había ordenado en cuanto a estos alimentos, hermano, en Levítico 11, Deuteronomio 14, ¿ya? Y que ahora ya el cerdo es un animal limpio y que ahora ya no lo podemos comer. Que ya los mariscos dejaron de ser abominación, porque es lo que dice la palabra, ¿sí? Que dejaron de ser abominación delante de Dios y que ahora ya no los podemos comer también, porque así es como se ha malinterpretado en la mayoría del pueblo cristiano, tanto católico como protestante. Y te voy a leer una porción de Levítico 11, en el verso 7 dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Eso es lo que el Padre Eterno ordenó en un principio. Amén. Amén. Aleluya. Continúa el verso 9, dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos. Amén. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Ahora yo sé que muchas personas van a decir, oh, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. Y ya nosotros, ya eso ya no tiene validez. Ahora ya solamente es el Nuevo Testamento, hermano, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque entonces esto entraría en contradicción con lo que está escrito. Isaías 48 dice, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. También encontramos que Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hermano, esto de que ya el Antiguo Testamento no aplica para nosotros, esta es una interpretación diabólica, hermano. ¿Ya? Una interpretación diabólica. Ya les he hablado anteriormente de este hombre cristiano del siglo segundo, específicamente en el año 140, amén, llamado Marción del Ponto, un hombre de descendencia pagana, que fue precisamente lo que dijo. ¿Saben qué? El Antiguo Testamento ya no nos sirve para nada, desechémoslo.
solamente una parte del Nuevo Testamento. Pero si te pones a analizar esto, ¿qué escrituras son las que tomó como base el mismo Jesús, el mismo Yeshua, para su enseñanza? Si te pones a analizar esto, ¿qué escrituras son las que existían en su tiempo? ¿Será que él cuando se ponía a enseñarle a sus discípulos le decía a Pedro, Pedrito, a ver, pásame la carta a los Gálatas? Juan, por favor, pásame Apocalipsis. No, hermano. En ese tiempo todavía ni se escribía el Nuevo Testamento. Entonces las enseñanzas de Jesús, de Yeshua, estaban basadas exclusivamente en el Antiguo Testamento. En la Torá, en los escritos y los profetas. Solamente. Entonces lo que este hombre en el siglo 140, perdón, en el año 140 está diciendo, prácticamente lo que está diciendo o lo que dijo fue, ¿saben qué? Las enseñanzas de Jesús no sirven para nada. Tiremos a la basura. Eso es lo que está diciendo, hermano. ¿Ya? Prácticamente lo que está diciendo. Nunca vamos a encontrar en las escrituras que el mismo Jesús, mismo Yeshua, estuviera enseñando recetas de cómo preparar carnitas michoacanas. ¿Verdad? No. O unos apetitosos camarones al mojo de ajo. En otras palabras, él no estuvo enseñando a infringir lo que está escrito en la Torá. Él mismo dijo, ¿quién me acusa? ¿Quién me redarguye de pecado? Y nadie le pudo decir que él había infringido la ley de Dios dada a Moisés. ¿Sí? Y todas las citas que aparecen en las escrituras, en las que aparentemente parecen indicar que Dios cambió de parecer y que ahora él ya nos da permiso de comer cualquier cosa, incluso hasta lo que él mismo había prohibido comer antes, déjame decirte que todas y cada una de esas citas se han torcido y se han malinterpretado. Ya de hecho, ya en los primeros programas hablamos de esto de una manera profunda. Amén. Tenemos estudios en el canal de Facebook y en el canal de YouTube donde precisamente hablamos en detalle de todo esto, ¿sí? Y examinamos cada una de las escrituras que se han malinterpretado y se han torcido, dándonos a indicar que no, que ya Dios cambió de parecer y que ahora ya nos da permiso de comer cualquier cosa. Por ejemplo, Hechos 10, ¿verdad? Donde el apóstol Pedro tuvo esa visión del cielo, ¿sí? En donde vio toda clase de animales inmundos, impuros, en ese lienzo, y que oyó la voz del cielo que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y que es ahí en donde ves, ya aquí Dios le estaba dando permiso al apóstol Pedro de comer cualquier cosa, al igual que a nosotros. Esa cita se ha malinterpretado. Amén. Si alguien desea estudiar ese tema, puede tener acceso, hermano. Ingrese al Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, tanto en Facebook como en YouTube, y ahí usted puede tener acceso a ese estudio. Amén. Pero nuevamente repito, Jesús Yeshua guardó y obedeció todo lo que está escrito en la Torah. Y fue lo que enseñó, oiga, fue lo que enseñó a sus discípulos. Y además es lo mismo que les ordenó enseñar a los nuevos discípulos. Pero y entonces, ¿por qué actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, se enseña y se guarda todo lo contrario a lo que enseñó Jesús Yeshua? Porque esto parece no tener ningún sentido, ¿sí? Jesús Yeshua, él no enseñó que ahora ya no se tenía que guardar el séptimo día como día de reposo, sino que ahora era el primer día de la semana, domingo, sino que ya aprendimos la semana pasada que fue el emperador romano Constantino, ¿ya? El que lo dejó por escrito, y fue Teodosio ya el que lo puso por obra, ¿sí? Y desde entonces, desde el siglo IV, se ha estado obedeciendo el mandamiento de estos hombres paganos, ¿sí? Los cuales fundaron la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y como la Iglesia Protestante pues es parte aún de la Iglesia Católica, aunque esto es muy duro de aceptar para muchos creyentes, pero esto es así. Si tú buscas, por ejemplo, en un mapa mundial, en donde te muestre todas las religiones que existen en el mundo, ahí no aparecen separados el catolicismo y el cristianismo protestante, sino que los ponen todos juntos, ¿sí? E incluso son llamados los hermanos separados. Así son llamados. Yo sé que muchos van a decir que ya hubo una reforma de separación en el siglo XVI, allá con Martín Lutero, con Juan Calvino y otros más. Pero que esta no fue una reforma ni una separación total, porque existe
aún mucha teología y doctrina católica que aún se aplica en el cristianismo protestante actualmente. Y para saber que esto es así, solamente basta hacer una simple comparación de las cosas que se creen y se guardan en el catolicismo con las que se creen y se guardan en el cristianismo protestante actualmente, las cuales son totalmente diferentes a las ordenadas por Dios en un principio, pero que Jesús, que Yeshua y los primeros discípulos, ellos sí las guardaron fielmente. Por ejemplo, yo hice aquí como una tabla. La primera línea es, vamos a estar viendo el mandamiento original de Dios. La segunda línea puse Jesús, Yeshua y los primeros apóstoles, lo que nombré como siglo I y siglo II. Pues en la siguiente línea puse a la Iglesia Católica Romana, siglo III y siglo IV. Y el último renglón puse a la Iglesia Cristiana Protestante, el siglo XVI, ¿sí? Cuando se hizo esa reforma. Amén. Bueno, primeramente, ¿cuál fue el mandamiento original de Dios en cuanto a la circuncisión? El cual se menciona en Génesis 17:10. A ver si Jesús y los primeros apóstoles guardaron ese mandamiento. Y encontramos que sí, hermano. En las escrituras encontramos que sí. Jesús dice que fue circuncidado al 8º día, después de su nacimiento. ¿Ven? Pero ya la Iglesia Católica Romana del siglo III y IV, ellos ya no guardaron ese mandamiento. Y pues la Iglesia Cristiana Protestante, como es la hermana menor, pues tampoco. Ahora, el mandamiento original de Dios en cuanto al día de reposo, el del séptimo día que encontramos en Éxodo 20, verso 8 al 11, encontramos que Jesús, que Yeshua, los primeros apóstoles del siglo I y del siglo II, ellos guardaron fielmente ese mandamiento del séptimo día, pero ya en el siglo III, siglo IV, la Iglesia Católica Romana ya no guardó ese mandamiento. Ahora ya guardó el primer día de la semana, día del sol, ¿verdad? Ya aprendimos que Sunday, así como se le llama al día domingo en inglés, Sunday quiere decir día del sol. ¿Y qué hizo la hermana menor, la Iglesia Protestante? Pues también se sigue guardando el primer día de la semana y desechando el mandamiento original de Dios, ¿verdad? Mandamiento original de Dios en cuanto a las leyes alimenticias, lo que leímos en Levítico 11, Deuteronomio 14, no cerdo, no mariscos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Verdad que él sí comió sus campechanas, sus camarones al mojo de ajo, sus carnitas Michoacán? No, hermano, ni él ni los primeros apóstoles, los primeros discípulos, ellos obedecieron fielmente el mandamiento de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hizo la Iglesia Católica Romana a partir del siglo III, del siglo IV? ¿Será que siguieron obedeciendo ese mandamiento original de Dios? No, hermano, a ella no. A ella le entraron a todo, ¿ya? ¿Y qué hizo la hermana menor, la Iglesia Protestante del siglo XVI? Seguir los pasos. Seguir los pasos de la hermana mayor. Amén. O sea, no obedecieron ya las leyes alimenticias. Ahora, en cuanto a las fiestas del Señor, la Pascua, por ejemplo, ¿sí? Que se da entre marzo y abril. Este mandamiento se encuentra en Levítico 23 y puede caer en cualquier día de la semana. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, él y sus discípulos guardaron la fiesta de la Pascua el 14 de abril, como lo indican las Escrituras. Amén. Pero ¿qué hizo la Iglesia Católica Romana a partir del siglo III, del siglo IV? Bueno, ellos ya no guardaron el mandamiento original de Dios de seguir la Pascua el 14 de abril, sino que ahora pusieron una nueva fecha. Porque, nuevamente repito, en el calendario bíblico siempre va a caer en diferente día de la semana. Pero ya la Iglesia Católica dijo, no, ahora va a ser siempre domingo. Inmediatamente posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. ¿Y qué hizo la hermana menor? La Iglesia Protestante. Seguir lo que su hermana mayor seguía, ¿verdad? Amén. Amén. En el nombre del Señor. Otra fiesta, la fiesta de Pentecostés, Levítico 23, del verso 15 al 16. Jesús y los apóstoles obedecieron esa fiesta, guardaron esa fiesta. También la fiesta de los tabernáculos. ¿Pero qué hizo la Iglesia Católica? Ya no. Fiesta de Pentecostés, ya no. Y la Iglesia Cristiana Protestante, pues tampoco. Amén. Siguiendo el ejemplo de la hermana mayor. Amén. Nuevamente también la fiesta de los tabernáculos que hemos estado hablando, de hecho acaba de terminar
el día sábado, fue el último día, amén, que fue, como ya explicamos, fue el verdadero nacimiento, la fecha del nacimiento de Jesús, que sucede esta fiesta entre septiembre y octubre. Pero Jesús, vemos en Juan que él sí celebró esta fiesta de los tabernáculos, al igual que sus discípulos. Pero pues ya después, en el siglo III, siglo IV, ya la Iglesia Católica Romana, pues ya no, sino que ya fue cambiada la fecha del nacimiento de Jesús, ahora al 25 de diciembre, ¿sí? En 2 meses. Sí, exactamente, que es cuando se celebra el nacimiento del dios Sol Tamuz. ¿Ok? ¿Y qué hizo la Iglesia Cristiana Protestante? Bueno, de hecho, Dios nunca dio indicaciones de celebrar ningún cumpleaños, porque la celebración de cumpleaños es de origen pagano, ¿sí? Pero, ¿cuándo es que la Iglesia Cristiana Protestante celebra el nacimiento de Jesús? ¿Será que lo celebra una fiesta de los tabernáculos? No, la celebra igual que la hermana mayor, el 25 de diciembre. Amén. El año nuevo. ¿Cuál fue el mandamiento original de Dios? ¿Cuándo dijo Dios que era el principio del año? Bueno, Él lo dijo en Éxodo 12:1. Este será el principio de los meses para nosotros, el primero de los meses del año para vosotros, que es el mes de Aviv, entre marzo y abril. ¿Jesús y los primeros apóstoles de la iglesia primitiva guardaron este mandamiento? Claro que sí, claro que sí. Pero a partir del siglo III y del siglo IV, que hizo la Iglesia Católica Romana, no, ya no va a ser cuando Dios dijo. No, ya el año nuevo ya no lo vamos a celebrar cuando Dios dijo. No. Ahora va a ser el 1 de enero, para celebrar al Dios Jano. Oiga, vamos a estar hablando de esto cuando se acerque esta fiesta de celebración. Ahorita viene la fiesta de Halloween. ¿Sí? Amén. Sí, ya se acerca esa también. Pero ¿qué hizo la Iglesia Cristiana Protestante? ¿Cuándo celebra el año nuevo? ¿Cuando dijo Dios o cuando dijo la Iglesia Católica Romana? Cuando sigue la misma enseñanza, ¿sí?, de su hermana mayor. Cuando Roma se celebra el 1 de enero también, honrando al Dios Jano. Amén. Ahora, Jesús, Yeshua, él enseñó a sus discípulos a obedecer los mandamientos ordenados por Dios, y estos los obedecieron al menos hasta el final del siglo I y principios del siglo II. Y a partir de ahí, de poco a poco, los hombres gentiles paganos que llegaron a ocupar cargos de autoridad, y siendo estos ignorantes acerca de la cultura y de las escrituras hebreas, pues empezaron a torcer las escrituras y a darles un significado totalmente diferente, especialmente a las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué te digo que se empezaron a torcer? ¿Y por qué te digo que a las cartas del apóstol Pablo se les empezó a dar una interpretación diferente? Bueno, lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 15 en adelante. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, o sea, casi en todas sus cartas, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero la verdad es que tú y yo somos los que tomamos la decisión de honrar y obedecer a lo que Dios ordenó. O por lo contrario, también tomamos la decisión de honrar y obedecer a lo que los hombres han ordenado. Solo te recuerdo algo, que la bendición viene, según las mismas escrituras, cuando se es obediente a los preceptos, a los estatutos, a los mandamientos y a las leyes de Dios. Esa fue la manera en la que el patriarca Abraham fue bendecido, ¿sí? Y no es como se enseña actualmente, hermano, en algunas iglesias, que las bendiciones que recibió Abraham, ahora la iglesia las recibe automáticamente, porque eso es un error. Según lo podemos leer en la siguiente cita bíblica. Mira, Génesis 26:5. Ahí nos dice por qué razones que fue bendecido Abraham. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora la pregunta es, si Abraham no hubiera escuchado la voz de Dios y guardado estas cosas, ¿podría aún haber recibido la bendición de Dios? Claro que no, hermano, imposible. Y entonces, si nosotros
ahora no escuchamos la voz de Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, ¿será que de todos modos podemos recibir sus bendiciones? Claro que no, hermano. Eso es imposible. Porque no es como se enseña actualmente en algunas iglesias, hermanos, donde se dice, a ver, un valiente de $500, un valiente de $1000, hermano, envíe su ofrenda, hermano, que Dios le va a bendecir. No, hermano, no es así. Dios te va a bendecir de acuerdo a tu obediencia, a su palabra. La bendición no se puede comprar. Amén. Ahí no cambia, bro. Ahí no cambia, lo del Primer Testamento. Ya, entonces, vemos que esas bendiciones que recibió Abraham, hermano, no se reciben automáticamente, sino que hay que hacer algo, porque la fe sin obras es muerta. Entonces ya pudimos ver claramente que los que dicen ser parte de la iglesia que se formó hace 2000 años, basado en los mandamientos que guardan actualmente, pues en realidad no son parte de esa iglesia, sino que más bien son parte de la iglesia que se formó hace 1700 años. Son parte todavía de la iglesia católica romana, aunque se llamen actualmente iglesia cristiana protestante. ¿Ah? Y todos aquellos que nos hemos dado cuenta de que esto es verdad, pues no nos queda otra más que seguir el consejo de la palabra de Dios y regresar a las sendas antiguas, hermano. Así lo dice el Señor. De hecho, es el eslogan de este ministerio al cual represento, Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero como esto es una decisión personal, o sea, el Señor simplemente nos presenta su verdad, ya uno toma la decisión. Amén. Amén. Pero estos, a los que les estaban diciendo esto, dijeron, no andaremos. Entonces, ¿cuál es el mandamiento original de Dios? Guardar el séptimo día como día de reposo. En cuanto a los alimentos, solamente es ciertos ejemplos de alimentos que el Señor prohibió, comer cerdo, comer mariscos. Pero ahora, ¿cuáles son los mandamientos de hombres que se han estado obedeciendo tanto en la iglesia católica como en la iglesia protestante? Bueno, que ahora ya es guardar el primer día de la semana y que ahora ya nos es lícito comer cerdo, comer mariscos. Amén. Este tema yo lo di en las redes sociales hace algún tiempo. Amén. Y esto, hermano, después de que fue dado este tema, se recibí bastantes comentarios. Amén. Muchos de ellos a favor, muchos de ellos en contra. Entre los que eran en contra, debido a la tabla que te leí, las comparaciones que hicimos, ¿sí? Muchos me dijeron, pues que tú no has leído Isaías. Tú no has leído Isaías y no te das cuenta que ya Dios está hastiado de que se guarden los días de reposo, de que se guarden las fiestas, de que se sigan obedeciendo, que se ofrezcan sacrificios y todo. ¿No has leído Isaías 1? La verdad es que sí lo he leído, hermano, pero no solamente he leído esa parte a la que se dirigen ellos, sino que he leído todo el capítulo 1, y no solamente todo el capítulo 1, hermano. He leído toda la Biblia, pero en sí he leído todo ese capítulo 1 de Isaías. Y vamos a estarlo examinando hoy. Amén. Vamos a estarlo examinando porque, como vuelvo a repetir, se me preguntó que si nunca había leído esta cita. ¿Sí? Pero en realidad sí, pero no solamente he leído a partir del verso 10 en adelante, ¿sí? Como se me aconsejó hacer en ese entonces, sino que he leído todo el capítulo 1. Y de hecho, del verso 1 al 9, ahí aparecen las razones, ahí aparecen las causas por las que Dios dice que el día de reposo y las fiestas solemnes le causan asco. Pero cuando pregunté que si ellos habían alguna vez leído lo que dice del verso 1 al 9 y también del verso 16 en adelante, se me dijo que no lo habían leído. Bueno, aquí pasa lo mismo, hermano, que sucede cuando se lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, ¿sí? Que te mencioné anteriormente, que solamente se lee donde dice, Pedro, levántate, mata y come, y nunca se lee ni lo que está antes, ni lo que está después. Amén. Y entonces el resultado es que se termina torciendo y malinterpretando lo que está escrito en este capítulo, diciendo que ahora ya Dios nos da permiso de comer cualquier animal impuro, cuando en el contexto de este capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles ni siquiera está hablando de alimentos, sino que estaba hablando de personas. Pero eso pasa cuando no se lee todo el capítulo, sino que solo una pequeña porción de él, y así se quiere interpretar correctamente ese capítulo.
Y eso es prácticamente imposible. Porque es como si, por ejemplo, yo te enviara una carta y tú solamente lees una pequeña porción a la mitad de esta carta. Entonces, ¿será posible que podrás entender el significado de toda la carta? Pues por supuesto que no. Pues lo mismo sucede cuando no se estudia todo el capítulo de una carta o libro, se termina por torcer el significado y malinterpretar el texto. Porque, por ejemplo, si solo se lee, levántate, mata y come, ¿qué se puede entender de eso? Pues sí, que mate y que coma, ¿verdad? Y si solamente se lee, hastiado estoy de vuestros días de reposo y fiestas solemnes, ¿qué se entiende de eso? Pues que le causa asco a Dios, ¿verdad? Amén. Pero vamos a leer el capítulo 1 de Isaías completo para poderlo entender correctamente. Isaías 1:1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Verso 3. El buey conoce a su señor y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Pero vean lo que dice el verso 10. Todavía está hablando del pueblo de Israel, ¿eh? Dice: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Oye, ¿te das cuenta cómo es que estaba viviendo el pueblo de Israel? Porque aquí Dios se está dirigiendo al pueblo de Israel, sí, porque en este tiempo ya Sodoma y Gomorra habían sido destruidos, hermano, mucho tiempo antes. Amén. Amén. Pero estos hijos de Israel estaban viviendo de la misma manera que vivieron estas naciones. Eran gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Pero ve lo que dice el verso 11. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para aullar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Oigan nada más. Dios no cambia de parecer así nada más porque sí. ¿Sí? Ya que él mismo había ordenado guardar todas estas cosas de las que está hablando, sino que algo muy fuerte tiene que suceder para que él cambiara de opinión y dijera estas cosas. Entonces, viviendo de la manera que el pueblo de Israel estaba viviendo, le voy a preguntar: ¿crees tú que Dios se iba a agradar de sus ofrendas, de sus inciensos, de sus lunas nuevas, de sus días de reposo? Por supuesto que no, mi hermano. Por eso es que Dios dijo lo que dijo. Si ni usted, hermano, ni yo, que somos malos, ¿sí?, nos agradaríamos de eso. Ahora imagínate Dios que es santo. Continúa diciendo Isaías 1:15, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Oiga, la oración por sí sola no es suficiente. Se necesita de dejar de hacer lo que es malo delante de los ojos del Señor. Se necesita convertirse de los malos caminos. Y es lo que encontramos en Segunda de Crónicas, hermano, 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
Y ya a partir de aquí muchas veces cuando he oído a algunos pastores relatar esta escritura, como que olvidan esta última parte de este verso. Pero aquí dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Y esto es exactamente lo mismo que Dios le dice al pueblo de Israel en Isaías 1. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y entonces una vez que se hacen estas cosas conforme a como dice Dios, mira lo que pasa. Isaías 1:18 dice el Señor, entonces sí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y una vez, hermano, que estamos a cuentas con Dios, ahora sí, presenta tus ofrendas. Ofrece los días de reposo que Él ordenó. Ofrece las reuniones solemnes como la Pascua, Pentecostés, tabernáculos, que ahora sí se va a agradar nuestro Dios. El mismo Jesús, el mismo Yeshua, enseñó acerca de cómo se deben de traer las ofrendas. Oiga, Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir con esto el Señor? Que no solamente es hacer las cosas porque sí o porque se tengan que hacer. O sea, no es solamente presentar tu ofrenda, guardar el día de reposo o guardar las fiestas. No, sino que al igual que cuando Caín y Abel trajeron ofrenda a Dios, y dice la Escritura que Dios miró a Caín y miró a su ofrenda. Y miró a Abel y miró a su ofrenda. Y ya sabemos que Dios se agradó de Abel, ¿verdad? Y de su ofrenda. Pero no así de Caín ni de su ofrenda. Y no que hubiera algún problema con la ofrenda de Caín, sino que más bien el problema estaba en Caín. El problema estaba en su corazón. Entonces, ¿te das cuenta qué diferencia tan grande hace el leer las Escrituras, hermano, sistemáticamente? O sea, de una forma ordenada, de principio a fin, verso por verso. Amén. Si tan solo, hermano, si tan solo se estudiaran las Escrituras de esta manera sistemática, en las iglesias actuales, ¿sí? Tanto católica como protestante, primeramente se descubriría muy fácilmente todo lo que se ha torcido, se ha malinterpretado, y entonces se interpretarían las Escrituras de una manera correcta, pero como solo se estudian las Escrituras, hermanos, de una forma temática, es decir, a base de temas, pues por eso es que nunca se descubren estos errores de interpretación, porque en realidad yo diría en un 90 o tal vez más alto porcentaje, más de un 99%, voy a poner así, 99% de las iglesias cristianas protestantes, iglesias católicas, se estudian las Escrituras a base de temas, ¿sí? Una escritura por aquí, otra escritura Eso por es acá. como que lee la Biblia, Sí. hermano, se ha fijado. Ábrale la Biblia a cualquiera, incluso la mía. Ahí mira, con amarillo highlighter, lo que le gusta. Ya, exactamente. Entonces, así nunca se logran encontrar esas erróneas interpretaciones, hermano. ¿Sí? Que tú te diste cuenta ahorita que leímos Isaías verso por verso. Amén. ¿Cómo podemos encontrar el verdadero significado? Amén. Yo digo que si el primer testamento no fuera válido, Daniel habla en su libro cosas de 2000 años, 3000 años atrás. Y viene Apocalipsis del apóstol Juan a confirmarlo. Confirmarlo, exactamente. Amén. Exactamente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, hay también quienes dicen que todas estas ordenanzas fueron dadas exclusivamente para los judíos. Pero, hermano, no hay ninguna cita bíblica en la que Dios le haya dicho a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Dile a los judíos que guarden estas cosas. Sino que él le dijo, dile a los hijos de Israel que guarden estas cosas. Y los hijos de Israel, no solamente la tribu de Judá, ¿ya? La tribu de Judá es solamente una tribu, sino que son 12 las tribus, hermano. Ya aprendimos que el reino fue dividido, ¿verdad? En el tiempo de Jeroboam, en el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón,
fue dividido en dos reinos, reino del norte, reino del sur. Sabemos que al reino del sur, que fueron las tribus de Judá y Benjamín, y otros pocos de las demás tribus que se pasaron del lado de Roboam, que se les empezó a llamar judíos. Amén. Pero el pueblo judío no es todo el pueblo de Israel. Amén. Pero a lo que te quiero llevar en esta hora es que nos demos cuenta que, hermano, que en realidad lo que se está guardando actualmente en la mayoría del cristianismo, del pueblo cristiano, tanto católico como protestante, no son las mismas cosas que guardaron Jesús y los primeros apóstoles. A eso te quiero llevar, a que veamos esa diferencia. Aleluya. O sea, tú y yo, dice la palabra, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, si Jesús hizo algo, nosotros tenemos que estar siguiendo su ejemplo. Amén. En otras palabras, si Jesús guardó domingo, guardemos domingo como día de reposo. Pero el problema es que Jesús no guardó el primer día de la semana, se guardó el séptimo día. El problema está, hermano, también que iglesia que llega, ellos tienen sus tradiciones y el nuevo que va llegando agarra eso. Oh, sí. No va a estudiar la Torá y estudiar lo que de verdadero Dios dejó. No. Va a estudiar lo que el pastor le da. Se va a adherir a... Y lo que el pastor da es lo que él aprendió. Solamente se va a subir al trenecito y ahí va, chucu, 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 chucu. ¿Y a dónde va Vicente? Pues a donde va toda la gente. A nuestra estrella, toda la gente. Ya. Amén. Eso es lo que quería dejarte en tu corazón, que medites en esto. Amén. Que tú mismo cheques lo que guardaron Jesús y los primeros apóstoles de la iglesia primitiva para ver si son las mismas cosas que se están guardando actualmente, tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana, y te vas a dar cuenta, hermano, que no es así. Amén. Tenemos un par de minutos disponibles, amén. Nuevamente, área 626-793-0900, o si quieres llamarme después de que terminemos, me puedes llamar al área 323-595-6357, amén. Nuevamente aprovechamos para hacer la invitación. El tiempo se fue ¿Sí? rápido. A los estudios bíblicos de discipulado que se llevan a cabo los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. Te puedes conectar a nuestra página de Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, o también bajo mi perfil personal, Ramiro Moreno. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. También te hacemos la cordial invitación. Si tú sentiste que estas enseñanzas te son de bendición, este tipo de enseñanzas estamos impartiendo en la iglesia cristiana Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Estamos ahí los viernes a partir de las 7:30 de la tarde, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde. Aleluya. Quiero agradecer a todos aquellos radioescuchas, hermano, que fielmente, lunes a lunes, nos escuchan. Saludos a todos, hermano. Me viene a la mente, hermano Jesús, amén, que ya sé que está laborando a esta hora. El Señor te bendiga, hermano. Y a todos y cada uno, hermano, de nuestros fieles oyentes, deseamos que el Señor les bendiga en este inicio de semana y durante toda la semana. Aleluya. Muchas gracias por el favor de su atención. Seguimos, hermano, a pesar de la oposición que estamos enfrentando. No solamente es aquí, hermano. Yo sé que el enemigo me odia. El enemigo no quiere que estas verdades se den a conocer al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque quiere tenerlo siempre subyugado. Pero en el nombre del Señor, el Señor ha declarado, aleluya, que Él va a sacar a su pueblo de la ignorancia espiritual en la que ha estado por mucho tiempo, hermano. Somos parte de la restauración de todas las cosas que sucedería al final de los tiempos. Bueno, que el Señor les bendiga, hermano. Fue un verdadero privilegio de estar con todos ustedes y estaremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Bendiciones, hasta la próxima. Adiós.